Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Bien, son ya las 12:37 de la mañana y tal como lo señalamos, vamos a conversar ahora con Lisandro Cáceres y Jocelyn Narrea, ambos educadores del Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores, respecto al tema del castigo físico y humillante contra los niños que además se producen diariamente en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar en Radio Exitosa. Gracias, Rosana. Gracias por la invitación. Sí. ¿Cuál es la situación? O sea, digamos, el diagnóstico. Sabemos nosotros por los diarios, por los casos que muchas veces tenemos que presenciar, incluso en pasillos de tiendas comerciales donde vemos que padres pues gritan de una manera así terrible, sobre todo humillante, ¿no? Sus hijos o hasta el tema del cocacho como si nada, y lo vemos como algo normal a veces, ¿no es cierto? Entonces, realmente, ¿cuál es el diagnóstico respecto en cifras e índices en nuestro país? Bueno, actualmente en las últimas cifras que ha brindado el Ministerio de la Mujer, existen aproximadamente 40 denuncias diarias sobre el tema de castigo físico y humillante que sufren niños y niñas, ¿no? También hay otras estadísticas según UNICEF, 8 de cada 10 niños sufren castigo físico y humillante, y así las cifras, bueno, están ahí, ¿no? Y la idea es que nosotros promovemos hace 8 años ya una campaña por una infancia sin castigo y sin violencia, ¿no? Que busca también sensibilizar, pero que actualmente, bueno, desde antes venimos promoviendo la aprobación de una ley contra el castigo, ¿no? Una ley contra el castigo, pero no esta ley sancionadora, sino una ley educadora que pueda ayudar a brindar herramientas a los padres para mejorar este tema, ¿no? Este sistema que existe. Lisandro, y con una ley ¿qué se impediría? ¿Qué pasaría? Si un padre castiga a su hijo, tendría sanciones, obviamente. En realidad... Claro, y me dice que no sería sancionadora, lo que se quiere es que sea disuasiva, pero al final las leyes terminan también estableciendo sanciones. Sí, de algún modo, digamos, el castigo físico y los tratos humillantes no están tipificados como formas de violencia, ¿no? Entonces, parte de esta campaña es que se considere y se especifique, ¿no? Se incluya dentro de las formas de violencia el castigo físico en el Código de los Derechos del Niño, que está actualmente en procesos modificatorios, además que ya ha pasado bastante tiempo, o en todo caso que se fomente o se apruebe. Ya hay un dictamen aprobado por Comisión de la Mujer que, digamos, determina una posible aprobación, ¿no? Porque hay mayor consenso en cuanto al tema, ¿no? En ese sentido, es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Pero tenemos el Código Penal que sanciona casos de maltrato, abuso hacia niños, niñas y adolescentes, cuando son extremos. Nosotros, en realidad, el hilo que separa este tema de la penalización, un poco del uso de la violencia hacia los niños, es algo a lo que nosotros no queremos llegar, ¿no? O sea, queremos, en todo caso, que esta medida pueda, más que determinar sanciones, pueda promover instancias de protección, y no solo de protección, sino también de educación para padres, para profesores, para todas las personas, para que un poco puedan entender que se debe corregir a los niños y a las niñas sin violencia. Pero además es desterrar toda una cultura, ¿no? Que es bien difícil y que está muy arraigada, o sea, desde estas frases, de esas poéticas que uno recuerda, cocachos aprendí, o de repente pues los de mi generación, que ya es hace 5, pues pueden recordar, yo recuerdo amigos a los que sí, pues en colegios religiosos además les metían su reglazo y como quien dice, ya mucha honra y mucho respeto, y recuerdan a esos profesores incluso de manera especial, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esa cultura? Hay momentos en que yo digo no, que escucho que dice, a ese chico lo que le ha faltado es una buena cachetada. Entonces, ¿cómo cambiamos esa cultura? En realidad nosotros, como esta típica frase, ¿no? La letra con sangre entra. Nosotros tenemos una propuesta que es la pedagogía de la ternura, ¿no? Es el tema de la comunicación, el diálogo y el respeto.
al decir la letra con sangre entra, nosotros decimos la letra con ternura sí entra, ¿no? Porque es todo un trabajo en las familias. Definitivamente no es tampoco decir a los papás no, ¿por qué los castigas o por qué los pegas? Porque definitivamente ellos también han crecido de esta manera y no conocen otra forma de educar a sus hijos, ¿no? Es también cómo se va articulando este tema con el Estado qué herramientas brinda a las familias para poder educar. No solo sirve las horas de educación ciudadana o estos talleres que hacen en los colegios en horarios cuando los padres ni siquiera pueden asistir porque están trabajando para poder llevar comida a la casa, ¿no? Entonces son temas y son formas que todavía no se entienden, ¿no? Y no se va a poder trabajar esto hasta que no se entienda un poco el contexto. Y definitivamente, culturalmente, pienso que se avanza con un cambio. Nosotros lo contamos por las campañas de sensibilización que tenemos, pero es un camino largo y definitivamente se tiene que sumar muchos más aliados para poder seguir logrando esto, ¿no? Sí, bueno. Y otra cosa, agrego además a esto que dicen, ¿no? Entonces, y que también me dicen, caramba, yo, y lo he escuchado a varios amigos, a mí sí me metieron mi correazo o me dieron mi cachetada y he salido bien. Sí. ¿Por qué? Y que al contrario, de la otra manera, con tanta ternura, ya me salen demasiado frágiles. Claro. Hay una especie de naturalización de la violencia, ¿no? Tanto del agresor como de la víctima. Hay una relación en la que el agresor cree que infringiendo violencia va a mejorar una conducta y el que es víctima en determinado momento llega a pensar y a sentir que ese fue el correctivo, digamos, necesario para establecer sus límites, digamos, ¿no? Para llegar a un límite. Pero nosotros creemos que esto es consecuencia de ciertas carencias de afecto, de ciertos valores, de ciertos principios que de pronto quienes infringen violencia no han recibido en su etapa, en su infancia, en su adolescencia, ¿no? Hay una ausencia de algo porque la violencia no está en nuestro ADN, ¿no? No es parte de nuestro, digamos, de nuestro organismo, ¿no? Son consecuencias de. Por lo tanto, nosotros venimos promoviendo esta campaña para que las personas no entiendan así de golpe. Claro, ahora ¿no? Estamos hablando de los extremos o de toda forma de violencia, porque digamos, hay entre las que les queman las manos a los niños con una plancha hasta la del cocacho, por citar un caso. Nosotros, la posición de ustedes es que ninguna, porque si nosotros pensamos en el castigo, como vamos etimológicamente a revisar este concepto, ¿no? Es una sanción frente a una acción negativa, ¿no? Y digamos, su fin es corregir o hasta el pellizcón. Entonces, claro, partiendo de eso, estamos dando cuenta de que vamos a continuar en una situación acción-reacción y muchas veces además estos son respuestas a estados de ánimo personales de los padres, ¿no es cierto? Que más allá de la falta que puede haber cometido el hijo, creo que estos actos, lo que son la rabia que tú vienes cargada, la descargas en el que está, digamos, es más débil. Claro, es lo que decimos, cuando uno está contento, cuando uno llega bien del trabajo, cuando está con los mejores ánimos, y un niño hace una travesura, que además es natural, uno por lo general no reacciona mal. Sí. Pero cuando vienes cargado, y ese es, claro, esta cobardía, ¿no? Porque es con el más débil. Sí, claro. En realidad es una práctica eso, no es el ejercicio del más débil. Igual sucede también, digamos, cuando se da la violencia contra la mujer, suele suceder lo mismo, ¿no? Entiendo que hay algunas llamadas del público. ¿Qué tal si escuchamos sus preguntas? Aló, Radio Exitosa. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Señorita linda, discúlpenme que por favor, ustedes son mis compañeros. Soy una persona que tiene leucemia mellitus crónica. Estoy esperando con ansias la cuarta lista y yo veo que ustedes no hablan nada, señorita del Fulnavi. Yo le agradezco porque yo me culturizo con ustedes. Yo aprendo muchas cosas respecto a lo que están hablando. Si usted le pega a un niño, lo va a curtir. Y peor va a ser las cosas porque se van a encapichar. ¿Me entiende? Y no es justo eso, que maltraten a los niños. Por eso es que hay tantos delincuentes. Todo lo que está pasando. Le agradecería bastante si usted se preocupara
hasta ahorita no sale la cuarta lista. Yo estuve llamando para hablar con el señor que estaba ahí, pero lastimosamente no entró mi llamada. Que Dios... Bien. Bien, muchísimas gracias, señora. Y vamos a ver si de repente en los noticieros, en los programas periodísticos de la tarde se puede tratar el tema de la cuarta lista y qué está pasando precisamente con toda esta relación de personas que están, como decimos, en esta relación y que hasta ahora no se les fija fecha ni los montos, entiendo. Pero vamos con otra llamada respecto al tema que estamos tratando en este momento. Aló, Radio Exitosa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchamos. Buenas tardes. Sí, mire, sobre el tema, ¿no? Hay el otro lado de la moneda, ¿no? Donde hay mucha gente, como por ejemplo Europa, Estados Unidos y todo eso, que ya están avanzados en todas estas campañas de no agredir a los hijos, a los niños, ¿ya? Ya, inclusive en la parte de la pituquería, San Isidro y todo eso, ellos no agreden a sus niños, ellos le hablan y todo eso. Pero mire, ¿cómo salen de corruptos? Crean mafias, delincuentes del pueblo. Entonces, ¿no? Y mire, cuando los padres han tomado posesión por sus hijos, han tomado responsabilidad, yo, por ejemplo, mi padre, ¿no? Caramba, uno también te arreglan, porque los padres tienen que tener una autoridad, ¿no? Aunque en el momento a uno no le gusta como niño que le peguen, pero después uno se siente, caramba, que hay un respeto por los padres, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya veremos luego la respuesta de nuestros expertos. ¿Tenemos otra llamada telefónica? Aló, Radio Exitosa. ¿Aló? Aló, sí. Aló, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mire. Yo coincido también con el oyente que me ha antecedido. No es que, para mí, no es que sea pérdida de tiempo lo que ustedes están tocando, pero yo, por ejemplo, tengo 41 años y mi padre, bueno, no sé que todos los padres puedan hacerlo, ¿no? Me llevó a Disney, bueno, cuando era de moda los gorros de ratón, eso me acuerdo, en los 80. Pero cuando hacía alguna mala crianza, me pegaba, y yo lo respetaba a mi padre. Mi papá con la mirada ya me ponía derecho. Ahora yo veo que los padres, los hijos fuman delante de los padres, lo mandan al diablo delante de los padres, y es otro tema que tienen que tocar, el control de natalidad. Ahora cualquier padre se hace falta de respeto, los niños de 14, 13 años van a discotecas, no puede decir, hijo, fuera de acá, papá. Eso es lo que ustedes están promoviendo. O sea, no es que con la sangre con entra, pero y a cocachos aprendí. Pero ¿por qué cree que antes no habían tanto pandillaje en los 70, 80? Había delincuencia, sí, pero había respeto. ¿Cómo ustedes consiguen el respeto? Ahora a los niños no les puedes hablar muy bonito, ¿no? O sea, cuando hay que corregir, hay que corregir. Tampoco, y con esto acabo para no extenderme, tampoco pues lo puedes agarrar a tu propio hijo pues de a cachetadones, eso sí, hasta pena, pero eso es, repito, porque falta control, hay que agarrar el problema de raíz. Perú debe ser uno de los países en que acá tienen hijos como conejos y después no sabe cómo cuidarlos. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos con las respuestas y yo sí creo que una llamada más, me dicen, una llamada más y ya vamos. Aló, Radio Exitosa. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, acerca del castigo, mire, yo creo que antiguamente, y los señores que llaman, no sé si ellos han recapacitado o han visto qué cosas son, o sea, el golpe no conduce a nada. Entonces ellos dicen, mi papá me pegó, mi papá me castigó, pero ellos deben, o sea, de una autocrítica, a ver, mi papá me pegó, me castigó, ¿y qué cosa soy yo? Nada, son peones. Yo tengo 3 hijos, no, jamás les he pegado porque a mí yo me chanco con algo y me duele, entonces jamás hay que lastimar al niño, pero de niños hay un dicho que dice, ¿no? Corrige al niño y no castigarás al adulto. Pero para eso ahora en todos los colegios, hasta los más chiquitos particulares, hay charlas psicológicas, charlas para padres. El papá que quiera a sus hijos, mire, yo dejé de trabajar por ver crecer, por ayudar a mis hijos. Yo siempre me consideré una persona inteligente, pero no tuve el apoyo del papá porque el papá siempre decía, tú que vas a poder, tú no puedes. Dentro de su ignorancia, quiso ser un buen papá, pero o sea, cómo nos frustró el camino. Entonces yo no quiero repetir eso con mis hijos. En una charla, y eso toda la vida lo recuerdo, nos dicen, 20% es conocimiento y 80% es actitud para que una persona sea feliz. Entonces a hijo hay que hablarle. Eso de que se van a la discoteca a los 12, 13 años, si uno está mal, es cierto, pero no le puedes cerrar las puertas a los hijos, hay que hablarle de todo. No, a veces los papás son tan
no es autoridad, es autoritarismo. No le dejan a los niños que conversen, que les cuenten, porque no, esas cosas no pueden ver esas cosas de esto es ver. Yo a mis hijos les dejo ver y con ellos consultamos, hablamos, mira qué se debe y no se debe hacer. Entonces eso es lo que deben promover en todos los sitios, señorita, es los psicólogos deben hablar. O sea, ¿por qué no le dan nutrición y psicología para los papás? Bien, Gracias. Bien, gracias a usted por su llamada. Bien, distintas posiciones, pero a ver, vamos a la de los otros, ¿no es cierto? Entonces, cuando dicen, sí, pues tanta comprensión, y de pronto el adolescente llega y dice, ay, papá, no fastidies, y simplemente se va. Entonces, a este es al que le faltó. ¿Cómo responderían ustedes a eso? Sí, yo pienso, como incluso lo mencionaba antes mi compañero Lisandro, una forma de educar sin castigar es sin infringir miedo, porque muchas veces cuando uno es pequeño y te castigan, no lo haces porque está mal. O sea, no dices, ok, lo voy a dejar de hacer porque está mal, sino lo dejas de hacer porque tienes un miedo. Y vas creciendo con ese miedo que incluso a lo largo te da como inseguridad en la toma de decisiones en algunos aspectos en tu vida. Entonces pensamos que no es necesario infringir violencia o castigo físico para formar bien o para decir voy a ser mejores ¿cómo ciudadanos? ganas igual el respeto? Porque claro, lo que dicen ellos es, luego no hay el respeto al padre. Y yo todavía, dice el Oriente, respeto a mi padre, que con la sola mirada me ponía en línea. Sí, primero yo quiero agradecer las llamadas porque nos permiten abrir una reflexión más amplia del tema, ¿no? La idea no es aquí sesgar una opinión que de parte nuestra es posicionar que la violencia está mal en todas sus dimensiones. En ese sentido, han tocado varios puntos muy importantes para seguir debatiendo, ¿no? El primero es el tema de la corrección. Esta campaña no está negando la corrección que deben tener los padres hacia los hijos, sino por el contrario. Las actitudes negativas se tienen que corregir y hay que, más que disciplinar, hay que enseñar a que los niños se autorregulen, que sean disciplinados, porque es una virtud para todos los aspectos de su vida, para cuando vaya creciendo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Entonces, por ejemplo, si un padre es borracho, si un padre grita permanentemente, si un padre utiliza la violencia, no es un buen modelo porque el niño replica eso. Claro. Pero un padre que dialoga, por ejemplo, yo te voy a poner un caso muy especial. Yo soy padre de familia, tengo una niña de 6 años y cuando yo era adolescente, como seguramente muchos niños, muchos adolescentes, a mí me corregían utilizando la correa, por ejemplo, o el chicote de 3 puntas y eso, ¿no? Entonces yo en cierto modo decía... Claro, y eso que eres más joven que yo. Y en cierto modo decía, me lo merezco, ¿y por qué pasa, no? Entonces cuando ya me fui haciendo más adulto y he llegado a tener a mi hija, comprendí un poco cuando mi mamá me decía, es que tú no entiendes, me decía, ¿no? Entonces me ponía a pensar por qué mi mamá llegaba a esa situación. Entonces, yo no venía de una familia completamente integrada porque no estaba mi padre, por ejemplo, y mi madre cargaba ciertas frustraciones y emociones que al final, con esa carga de lo que hablábamos hace un momento, no terminaba explotando en una cosa así, pero cuando mi madre, por ejemplo, una de las pocas cosas que hacía era decirme las cosas buenas que yo hacía. Reforzar los aspectos positivos, porque la última llamada decía, muchas veces cargamos a los hijos con emociones negativas, tú no puedes, eres un bruto, eres un tonto. Obviamente, cuando uno se encuentra con esa información, termina buscando, digamos, amistades, a veces aceptando cualquier amistad, generando una personalidad conflictiva, negativa, ¿no? Entonces, la pregunta cuando yo les decía también el cómo es cómo transmitir la idea de autoridad, porque el tema de autoridad sí tiene que estar. Por supuesto. Ahora, la autoridad obviamente no tiene que ir asociada a me agarra cachetadas. Ya, ¿cómo se gana un padre? ¿Cómo se impone como autoridad? A ver, la autoridad está ligada, en principio, a la figura, ¿no? El niño tiene que entender y el padre tiene que saber transmitir que su figura como padre de responsabilidades educativa frente a él. Para eso, por ejemplo, el diálogo es muy importante. O sea, probablemente me vayas a decir, estamos en el mismo discurso de siempre, que el diálogo, que eso todos lo sabemos. Pero, digamos, cuando uno va a ser padre,
a nadie le enseñan una receta y te dicen, oye, cuando tu hijo se porte mal, por ejemplo, cuando haga una pataleta, de esta manera lo vas a corregir y no lo va a volver a hacer. Si grita, haz esto y no lo... No, no podemos mandar para cada situación, son impredecibles. Exacto, ¿no? Pero entonces el diálogo es digamos, un padre dialogador, un padre que conversa, que así llegue tarde de su trabajo, llegue cansado. Si no se da el tiempo mínimo para conversar con sus hijos, como por ejemplo para saber cómo está, cómo le fue en el colegio, qué cosas hizo, qué cosas le preocupan, y que el padre también exprese sus emociones con sus hijos, va generando digamos, una característica en el niño, ¿no? Un niño que escucha, un niño que expresa sus emociones, un niño que puede dialogar sin utilizar la violencia, un niño que también cuando el padre le dice en ciertos momentos, oye, estoy cansado, me regalas 5 minutos o dame tanto tiempo, yo lo hago, por ejemplo, ¿no? No digo que de pronto soy el mejor padre, pero funcionan. Entonces el niño va entendiendo esa figura, ¿no? Dice, sí, él es mi papá. Hasta incluso puedo decirle, a veces llamarme del nombre. No, y cuando hay algún castigo, el castigo no tiene que ser físico, pues no te quedas encerrado, no sales y se cumple. ¿No es cierto? O sea, digamos, eso es lo ideal. La idea es asumir Claro, porque en el fondo, cuando uno infringe un castigo al niño, es una imposición. Entonces, a veces no hay una concientización del problema y no le permite a alguien que ha hecho algo malo rectificarse, ¿no? Resarcir una conducta pero sí negativa. Tiene que haber algún castigo. No necesariamente de violencia, pero tiene que haber los castigos. Nosotros le llamamos, hay que empezar a construir principios y acuerdos de convivencia con los niños. ¿En qué sentido? De que lo que decía la última oyente, por ejemplo, decía, educa a los niños y de grande no los tendrás que... Educa a los niños y de grande no los tendrás que castigar. Es como un método de prevención, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a un acuerdo previo con mi hijo, por ejemplo, tienes que hacer la tarea antes de ver la tele. Ya. Y no te hace caso. Y no. En ese diálogo tienen que establecerse acuerdos. ¿Qué cosa sucede cuando no se cumple? De tu lado y del mío, porque también tiene que haber una negociación para que el niño entienda que no es una imposición, sino que son las relaciones. Entonces, por ejemplo, mi hija me dice, está bien, si no lo hago, no voy a usar, por ejemplo, la tablet. Claro. Entonces, hay una conciencia de la situación. Claro, que hay una consecuencia. Y hay una consecuencia y ya no es mi papá me castigó. ¿Me dejo entender? No sé si... Ok, para que la palabra castigo se radique. Exacto. Cada acto, que es lo que yo siempre le digo, hay un acto, ojo, viene una consecuencia, asume la consecuencia de ese acto. De tu acción. Porque es la persona quien está entrando digamos, en una situación de que depende de él. O sea, ¿por qué? Porque puede suceder también lo contrario, ¿no? A largo plazo decir, mi papá, puede haber personas como algunos de los oyentes que dicen, sí, yo considero que a mí me hizo bien, pero puede... Y no están hablando de padres necesariamente que estamos yendo al extremo, o sea, tampoco era que de repente su papá era un ebrio que llegaba todos los días y que pateaba. No, de personas que... tranquilas, pero que de vez en cuando les daban. Entonces, a eso es que se estaría refiriendo. Claro, por supuesto, pero también hay del otro lado, de chicos que de pronto no les golpean, que les niegan ciertas cosas pero para ellos son muy importantes, porque hay gente que dice, ya no me pegue, pero uy, si me quitan esto, y van creciendo con resentimiento hacia sus padres. Entonces la idea es que... Además la violencia sí termina marcándote, ¿no? O sea, y esa violencia así extrema de permanentemente, ese tipo de castigos, a simple mirada puede que tú digas, no, salió bien, pero tiene que haber pues inseguridades, temores con los que te has desarrollado. Exacto, a largo tiempo se va desarrollando todos estos temores en el camino que no ayudan a crecer, y si se ven algunas comparaciones en el tiempo de niños que sufrieron castigo físico y niños que no, pues vas a ver mucho las diferencias, ¿no? Sí. Pero igual es polémico, ¿no? Porque sí es cierto también, y que yo he visto, también me consta que haber ido a casas y haber escuchado a mocosos de 12 o 13 años decirles, papá, es que no me jorobé, no tengo hambre y no como, no me da la gana. O sea, también hay eso. Claro, ese es el otro extremo, si seamos claros. Sí, yo quiero solamente terminar, si me lo permites, mencionando que no es lo mismo infringir miedo que respeto. Entonces, nosotros sí creemos en que se tienen que establecer límites desde pequeños, en cómo, por ejemplo, hay que
los niños se tienen que relacionar con los padres, hasta qué puntos están permitidas ciertas cosas, pero eso no tiene que ser una consecuencia de, o sea, no tiene que ser de momento, sino que tiene que estar en una práctica permanente, en un diálogo permanente y sobre todo fortaleciendo las cosas positivas con ternura y amor. Bien, bueno, esta conversación va a tener para rato, sin duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, yo suelo aprovechar el espacio también para hacer un llamado a los congresistas, a la Junta de Portavoces del Congreso y al presidente a que puedan tener en agenda prioritaria este tema, ¿no? El debate de la ley contra el castigo. Justo ayer los niños, bajo el lema "Nos cansamos de esperar", fueron al Congreso a entrevistar a los mismos congresistas para preguntarle por qué la infancia no es un punto de agenda en la cotidianidad de ellos, ¿no? Cuando la infancia va a ser importante, entonces es eso. Así que notificados están. Perú aprueba la ley, así que sí. Perú aprueba la ley. Vamos ya, muchísimas gracias por estar, pero hay un dato además de último minuto, y es que la Fiscalía ha pedido la detención de uno de los testigos del caso Bustíos, y estamos hablando de la detención de uno de los miembros que habría participado precisamente en lo que fue esta emboscada que terminó con la muerte del periodista Hugo Bustíos. Estamos hablando de a quien su apelativo era Ojo de Gato. Ojo de Gato se ha pedido para este personaje, que en este momento no tenemos el nombre a la mano, pero que fue parte de todo este grupo que emboscó y asesinó a Hugo Bustíos, habría sido detenido. Exactamente qué papel tuvo, no lo vemos, pero se ha pedido la Fiscalía en hace apenas unos momentos la detención de este testigo del caso Bustíos, en el que, como ustedes bien conocen, también es parte el exministro Daniel Urresti y también ex precandidato presidencial. Bien, momento de despedirme cuando es la 1:03, solo de recordarles que no dejen de ver Panorama este domingo, minutos antes de las 8 y por Panamericana, como siempre con reportajes de investigación. Muy buenas tardes, nos reencontramos el próximo lunes.